Hola, hola, muy buenas noches. Los saludo, espero que se encuentren todos muy bien en este día, noche de viernes. Bueno, hoy tenemos un en vivo junto con Nadanta Somática Consciente, Elizabeth Ramírez, quien será una de las coordinadoras del programa Movimiento Expresivo Consciente. Así que vamos a esperar que ella se conecte y mientras tanto puedes dejar tus preguntas si estás por ahí. Yo por aquí sigo reacomodándome llegando al en vivo. Bueno, pues contarles que la buena nueva de esta quinta versión del programa MEC es que tiene esa doble modalidad. Y como tiene esa doble modalidad, vas a poder entonces tomar este espacio tanto presencial si vives en Bogotá o alrededores, como también online. Online vía Zoom. Bueno, ahí está Eli. A ver, eso. Ahí estás. Espero que te haya salido ya la invitación. Sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? Buenas bien, noches. buenas noches. Bueno, pues llegó el día y la hora de nuestro en vivo. Se pasa el tiempo Perfecto. así como volando. Eh, bueno, pues, gracias por aceptar la invitación nuevamente al programa, a este en vivo y a ser parte del equipo de docentes, facilitadores y coordinadores. Y bueno, como tú ya sabes y los que no saben, pues tú vas a estar coordinando el módulo de cuerpo y conciencia que está bajo el marco de lo que es la educación somática y específicamente desde la metodología Feldenkrais. Entonces hoy vamos a conversar un poquito sobre eso. Eh, Vamos a conversar sobre lo que sería el módulo, cómo sería, digamos, allí la metodología, cómo serían, sí, el acercamiento al cuerpo, porque pues el módulo se llama cuerpo y conciencia. Y bueno, por allí también, pero pues convocando a este en vivo, me surgieron unas preguntas que ahora se me acaban de ir, pero seguramente van a volver a mi mente en algún momento. Entonces, Eso bueno, pasa, tranquila. sí, está todo bien. Como te comenté, es algo que conversar, pues es conversación más que pregunta-respuesta o algo como normal. Sí que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Como para que los que no te conocen en Danza Viva y, y bueno, que te llama también la atención de ser parte de, ¿no? Porque algo hubo que resonar, ¿no? Tuvo que haber resonado para ser parte, ¿no? Como del programa. Entonces, pues, te Bueno, escuchamos. gracias, Mónica. Pues bueno, primero saludar a todos, a todas quienes van llegando y quienes van a ver después el videíto, este encuentro. Y pues para mí siempre es muy lindo recibir estas invitaciones o hacer en vivos, porque es como una idea de estar en escena, porque de ahí vengo. Ah, qué Entonces, eso lo traigo porque vengo del mundo del teatro, de la actuación, de la dirección de escena, y digamos que de las cosas que eran muy disfrutables para mí era estar en escena. Es como que en ese momento y en este momento lo que es la verdad de este presente, como que ahí es un encuentro donde incluso todos nuestros pensamientos o historias pues tienen que conjugarse para este encuentro, en este caso este encuentro tuyo y mío y quien está observando, quien nos escucha, que es parecido para mí internamente a estar en escena. Y entonces eso este camino con pues con el teatro, la actuación y lo escénico,
Es como mi base y es como desde el lugar donde han habido muchas investigaciones de vida, como el trabajo docente, entonces fui mucho tiempo profe de actuación para niños, niñas y jóvenes desde los 4 hasta la adolescencia y luego en la universidad y bueno, ya todas las edades. Y también hacer una investigación para mí con respecto al trabajo de la voz para el actor de escena, básicamente. Después también hice algunas, digamos, unos programas muy interesantes como para actores de doblaje, que ya no, su cuerpo no va a estar en escena, pero su voz sí. Y en todas estas dimensiones, el cuerpo es nuestro instrumento. El cuerpo es como nuestro territorio donde ocurre toda la experiencia de vida, la experiencia creativa, la experiencia gozosa, los desafíos, los desaciertos y también el disfrute de vivir, pues todo eso es gracias a que tenemos un cuerpo, gracias a que tenemos ese cuerpo, pues tenemos una voz, tenemos la oportunidad de crear y bailar como tú, o de hacer música como otras personas, o de simplemente ser en esta configuración humana, en esta configuración de seres humanos. Entonces, digamos, vengo de ese lugar de esa pregunta por lo creativo desde esos lugares y eso fue una de las razones que me llevó al método Feldenkrais. Yo conocí a Feldenkrais en el mundo del teatro y en la investigación con la voz. Digamos que esas fueron mis primeras aproximaciones a los libros de él, específicamente a un libro de él que se llama Autoconciencia a través del movimiento, que era un libro que leíamos durante el proceso académico como actriz o como estudiante del arte dramático, que era como en el momento mío, era escuela de arte dramático. Entonces, ahí conocí a Feldenkrais y luego estaba la pregunta de, bueno, a mí como que estas cosas me llegan y yo digo sí o no, como por un pálpito en el cuerpo, justamente. Y cuando conocí al coordinador académico del entrenamiento, que se llama Alan Questel, él nos decía como, ¿a ustedes les gustaría gustarse más a sí mismos? Esa era una de las preguntas que él hacía. Y yo internamente decía, pues yo como que decía, ¿cómo así que gustarme más a mí misma? ¿Eso qué significa? Y claro, entonces eso me traía muchas cosas de incluso esos, para mí siempre era como un desafío ir a un casting, por ejemplo, un casting para buscar un trabajo más audiovisual, en televisión o en cine. Y esto de poner mi cuerpo frente a la cámara era realmente un desafío grande y se me disparaban todos los saboteadores, autojuicios, autosabotaje, que me enfermé para no ir al casting y todo esto después yo me daba cuenta con esa pregunta de él que tenía que ver con, no sé si era gustarme a mí misma, pero sí disfrutar de mi cuerpo y de mis posibilidades orgánicas humanas de más allá de pensar el cuerpo como sí, el cuerpo lo llevo a la escena, el cuerpo lo llevo a hacer movimiento y hago acciones o hago, no sé lo que haga, eh, está la vida del cuerpo, como cómo disfrutar la vida del cuerpo y cómo reconciliarme con aquello que yo misma en el momento en que inicié el entrenamiento no sabía que estaba, o sea, que necesitaba reconciliar. Entonces yo siento que cuando decido el entrenamiento hubo una parte muy intuitiva de mí que dijo, es necesario reconciliarse con el cuerpo y aceptar y disfrutar y sí, pues estar lo maravilloso y potente que es esta metodología y todo lo que es la educación somática, que es así como una dimensión muy bella, grande, preciosa y llena de posibilidades y recursos para este trabajo que yo hacía en esa época, como recursos para el trabajo docente, recursos para el trabajo creativo, pero recursos también para mi vida personal, para mí como Elizabeth, como persona que necesitaba un espacio de sentirme a mí misma y disfrutar de esa conciencia, de ser humana en esta encarnación con mi cuerpo tal y como es.
y eventualmente poder disfrutar de esas posibilidades que me da el movimiento y que me da ser humano sin juzgarlo tanto, ¿no? Porque eso es como algo que estaba en mi historia personal, como esta idea de no ser adecuada, ¿no? De sentirse inadecuada porque no eres así, porque eres asá, porque eres muy grande o muy pequeña, o tienes sobrepeso o no. Y honestamente eso es algo que sigue siendo como unas aristas que aparecen. Incluso ahora que nos pues que nos vimos abocados a entrar en estas tecnologías de las redes y salir en estos videos y quizás abrir un canal donde tengas que salir a decir hay cosas al mundo, es tu cuerpo el que va a ponerse ahí. Entonces ahí aparece como, bueno, ¿y cómo me llevo allá? ¿Cómo me llevo allá alegremente? ¿Cómo me llevo allá sintiendo que mi cuerpo simplemente es un territorio perfecto, sea como sea, independientemente de lo que sea, de la raza, el color, si hay alguna dolencia o no, no importa. Entonces, eso, digamos que me parece muy valioso del método. El método te brinda una ruta, el método Feldenkrais te brinda una ruta para poder sentirte con una calidad de atención que permita, entre otras muchas cosas, eh, sentirte y escuchar al cuerpo sin juicios y con una alta calidad para hacer lo que uno quiera hacer, ya sea mejorar de una dolencia porque hay dolor, porque hubo un accidente, porque hay un asunto de hábitos que genera una lesión, eh, o ya sea porque quiero mejorar algo, como mejorar algo que ya hago bien. Por ejemplo, tú que eres bailarina o practicas todo este movimiento y disfrutas del movimiento, o bueno, como que llevas una vida con el movimiento y con tu cuerpo en el espacio, tu cuerpo moviéndose en el espacio y creando atmósferas, digamos, para, ¿cómo entonces cada vez hacer eso con un disfrute más rico? Si hago un deporte y ya pues, soy bueno en ese deporte o aficionado, ¿cómo puedo mejorar eso? O simplemente cómo puedo tener una vida en mi cuerpo pues como con una salud integral, como un mantenimiento. Entonces el método tiene tantas posibilidades que es maravilloso por eso, porque es abierto, ¿no? Hay una cosa muy... Tú me paras, tú sabes que yo hablo y hablo y hablo, entonces cuando tengas alguna cosa me dices, espera, espera. Bueno, si ahí Pues, te hago un en paréntesis, no soy bailarina, no lo soy para nada. O sea, ser danzaterapeuta no es sinónimo de ser bailarina porque, pues, admiro a las bailarinas realmente porque pues han tenido una rigurosidad y una disciplina enorme para tener que seguir un tipo de técnica de baile y hay toda una profesión con base a eso, pero justamente la danzaterapia, en el caso del rol del danzaterapeuta, es como romper con esos estereotipos del baile, justamente, ¿no? Como el poder danzar y moverse desde lo que el cuerpo necesita, desde lo que el cuerpo necesita en ese instante aquí y ahora, que puede ser todo lo contrario, armar una coreografía desde el baile. Aquí también tenemos una especie de coreografía, pero es una coreografía con un fin de armar algo muy libre, algo muy personal, le llamamos danzadora personal porque proviene del mundo interno de la persona, o sea, no es nada marcado y pues también a veces por esa misma libertad eh, también se brindan como recursos para poderlo enmarcar bajo la intención de desarrollar esa creatividad en movimiento. Entonces, sí, no acepto ese paréntesis porque, o sea, a mí no, no tengo ni idea de lo que es técnica de baile, ni idea. O sea, ahí te descoordino totalmente.
Bueno, pero Entonces, digamos que estás en un contexto donde tu cuerpo está danzando la vida, más allá de lo, pues como de lo profesional, pues como de una escuela o algo escénico, pues digamos que, bueno, es como una manera de decirlo, danzar la vida. Y pues bueno, tú me hacías la pregunta al comienzo de hacer parte del programa de movimiento expresivo consciente. Digamos que cuando yo escuché la primera vez del movimiento expresivo consciente, dije qué interesante, porque por, por, como tú encontraste como esas palabras juntas, porque es movimiento, no es cualquier movimiento, o sea, no es como aeróbicos, es un movimiento expresivo que no tengo nada contra los aeróbicos, pero pues ahí estamos haciendo un movimiento que está pues con unos fines de mejorar lo cardiovascular y está perfecto. Pero expresivo es como que nos trae como un enlace al mundo interno bueno, del mundo de la expresión, cómo es un movimiento que expresa. Entonces se está enlazando con el ser creativo de una persona, o sea, con ese mundo intangible y subjetivo a veces, objetivo otras, pero que hace parte de la historia de cada uno. Y luego está la palabra consciente, que yo también, digamos que me ha estado rondando esa palabra mucho porque la pregunta por justamente qué es ser consciente, cuándo uno es consciente o qué es la conciencia o qué sucede con la conciencia. Entonces tú encontraste como movimiento expresivo consciente junto en un programa que permite a las personas que lo transiten entonces moverse por distintos lugares y encontrando opciones. Entonces, como está el programa planteado, hay muchas opciones para encontrar ese movimiento expresivo y consciente. Digamos, en lo que tiene que ver con el cuerpo y la conciencia, entonces para mí es muy bonita la pregunta de qué es la conciencia finalmente. La conciencia está en el cuerpo, la conciencia está en el universo, está en el cuerpo y en el universo, seguramente sí, y todas las respuestas en este momento hay como muchas, por ahí van a escuchar unos gatitos, así que bueno, y los integramos a la conversación. Entonces, hay una pregunta en la comunidad neurocientífica de qué es y dónde está la conciencia. Eso es muy, muy interesante porque hay muchos debates desde lugares académicos y formales sobre qué es la conciencia, ¿no? Entonces, digamos, hay autores como Alberto Damasio, que es como una autoridad que habla sobre eso, sobre qué es la conciencia, y ese hombre es muy, muy, muy interesante y tiene todo que ver con Feldenkrais porque él es uno de los que empieza a revisar todos estos paradigmas de dónde es que, por ejemplo, esta frase que conocemos todos, que de Descartes, de pienso, luego existo, y entonces no es solo en el pensamiento donde existo, ¿no? Entonces la pregunta, bueno, ¿y el cuerpo qué? Y la neurociencia ahora por fin se está preguntando, entonces el cuerpo, o la neurociencia no es solo del cuello para arriba, la neurociencia tiene que ver con todo el cuerpo. Es una integración. Y eso es una idea que Feldenkrais, en su tiempo, es uno de los pioneros en hablar de eso. Él dice, la única manera, pues no lo voy a decir textual, pero digamos de lo que habla el método es de cómo la vida del cuerpo entero y la conciencia, o de tomar conciencia del cuerpo entero, pues tiene que ver con todo el sistema nervioso, el central y el periférico. Es decir, tiene que ver con todo lo neurológico. Y la otra cosa que él nos cuenta del objetivo de su método es, él fue un estudioso impresionante, o sea, él fue así, pues era un genio, era muy brillante, tenía doctorado y bueno, era un investigador. Y él dice, bueno, yo quiero mejorar la calidad de vida y retornar la dignidad a las personas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces empieza a investigar, estudia psicología, estudia la neurociencia de su tiempo y de todo lo que él estudia decide abordar el movimiento, el cuerpo en movimiento.
¿Por qué? Porque el cuerpo es algo que todos los seres humanos, sin discriminación de raza, color, etnia, religión, nada, nuestro diseño humano, ese es nuestro diseño humano. No, lo compartimos todos en todo el planeta. Claro, nos tenemos unas diferenciaciones por la cultura o por el linaje y algunas cosas, pero en general el diseño humano y la biomecánica humana la compartimos. Entonces es algo que tiene que ver con todos y no excluye a nadie, sino más bien incluye a todos. Entonces él dice, yo voy a entrar por ahí, por el movimiento. Y esa idea a mí me parece, de hecho, hasta política. Es como un lugar donde todos podemos estar, donde no hay ningún tipo de exclusión, donde me puedo sentir haciendo parte de una raza que tiene unas posibilidades creativas infinitas y que puedo disfrutar de mi cuerpo en movimiento. Entonces él dice, yo puedo trabajar, o sea, el objetivo, uno de los objetivos del método es generar una estrategia que desde el movimiento y la toma de conciencia del cuerpo en movimiento pueda mejorar el movimiento y el cuerpo y lo biomecánico y lo osteomuscular, pero que a la vez haga resonancia en el pensamiento, en la emoción, en todo el mundo interno de la persona, porque somos seres integrales, como entonces nos trae este concepto también tan bonito de lo que es la somática, ¿no? O la educación somática, que es considerar que somos seres integrales y no diseccionados, que por un lado está la emoción y por el otro lado el pensamiento y por el otro lado el cuerpo o por el otro lado nuestro mundo espiritual. No, aquí todo está viviendo y pulsando en nuestro cuerpo. Entonces eso del método es divino y por el otro lado es algo que tú también has creado o que yo siento que está en ese marco del programa, es decir, cómo integrar y cómo ofrecer opciones para que las personas que hacen todo el camino del programa puedan encontrar como ese camino hacia sí mismos por distintas vías que se enlazan, ¿no? O sea, se enlazan, parece que fueran módulos separados, pero al final se están tejiendo, están, están tejiéndose desde distintos posibilidades. Eso. Entonces me distrajo mi gatita Claro, que acabó de comer y ahora quiere salir. sí, Necesita dónde está. Espera un segundito, Lea. claro, ahí nos está llamando. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta a Eli o hacerle una pregunta pues en general sobre el programa MEC, bienvenida es la pregunta. Y pues a lo que estás comentando, claro, esto también surge de esa raíz que también guarda la danza terapia, porque pues yo, ¿de dónde armo esto? Porque pues yo pasé por esto, ¿no? Digamos, yo no lo veo separado, lo veo todo el tiempo entretejido. Estos módulos del programa MEC, donde en mi formación sí se hizo mucho hincapié en la parte somática, obviamente, porque es entrar en el cuerpo, es habitarle, es sentirle, es despertar las sensaciones y que todo eso se lleve a una expresión, a una danza, a un movimiento expresivo y consciente desde la propia lección, ¿no? Que no sea una lección que venga desde afuera, sino desde ese cuerpo que se despierta, de ese cuerpo que se aviva, de ese cuerpo que se vuelve vívido y presente. Entonces, eso viene de lo que yo también transité y caminé, y donde también la educación somática pues fue un gran paraguas y muy amplio, tan amplio que realmente no termina no se termina de investigar, de leer, de conocer. Sí, hay muchos tipos de disciplinas somáticas. Sí, una de las que más tuvimos presentes, que es más que disciplina, es una terapia corporal de la bioenergética. Y bueno, posteriormente también conocemos otras, autonomía, sensopercepción,
el Body Mind Centering, Body Mind Sensing, sí. está Pilates, Técnicas, incluso también está ahí, está la técnica Alexander, técnica Alexander. está, hay unas nuevas como bueno, no es tan nuevo, pero también ahora está dentro de ese gran paraguas el somatic, somatic experiencing, está, bueno, hay un Body, montón de nuevas. sí. Está una ahorita que estoy conociendo recién, hace muy poco. Ay, se me olvidó el nombre. Pero es que en español todavía no hay entrenamiento ni nada. Embodiment, ¿no? De pronto tiene que ver con Eh, embodiment. no Bueno, me sí, es muy bueno, interesante hay un realmente. montón pues como de posibilidades dentro de lo que es la somática. Y eso es maravilloso porque de hecho también eso nos habla de que es incluyente, o sea que la somática recibe fuentes de diversas posibilidades y entonces eso también nos habla de ese contexto plural y donde podemos explorar desde muchos lugares. Entonces eso es muy, 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 muy bonito. Digamos que también ahí podría estar Bones for Life, que es otra de las metodologías hermanas de Feldenkrais, que es creada por una de las alumnas directas de él, que se llamaba Ruthie Allen. Mm, sí, hay muchas, muchas posibilidades. Entonces, digamos que dentro de lo que haremos en el módulo de cuerpo y conciencia, será justamente crear las condiciones y el espacio para que podamos encontrar ese viaje de, bueno, ¿qué es esto de sentirme y sentirme en movimiento? Entonces, digamos que ahí vamos a integrar distintos lenguajes, como que vamos a conocer algunas, eh, pues como una información que tiene que ver con lo básicamente músculo esquelético y con lo biomecánico y como cuál es la mecánica de cómo se mueve nuestro cuerpo, cómo se articula, eh, cómo es que nos movemos, cómo es que hacemos lo que hacemos, que vale la pena volverlo. Seguramente nosotros todos tenemos mucha información e ideas por ahí sueltas o un poco más profundas o menos. También depende de si uno ha hecho alguna práctica como una práctica constante, como por ejemplo de un deporte o de yoga o de alguna práctica que realmente haya hecho un proceso en el cual su cuerpo haya estado involucrado. Entonces ahí seguramente hay alguna información. Pero también vamos a ir a la experiencia, vamos a ir al movimiento. Entonces ese movimiento, pues en esta metodología Feldenkrais, es un movimiento que tiene pues como unas invitaciones y una de esas invitaciones es la lentitud, por ejemplo. Y la lentitud como una estrategia poderosa, porque la lentitud nos permite diferenciar, nos permite ver, nos permite estar presentes, nos permite como dejar que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso decanten información. Y esto no es algo caprichoso, sino tiene que ver como con unas situaciones neuronales. De hecho, hay una ley que se llama la ley Weber-Fechner que habla sobre por qué el movimiento lento es más eficiente para aprender algo nuevo. Entonces, de hecho, ahora último también algunos colegas de músicos profesionales me han contado que muchas metodologías se están implementando en un instrumentista pues de alto rendimiento, donde la lentitud es muy, muy importante. O sea, estudiar el instrumento, por ejemplo, eh, la ubicación de la digitación de los dedos en un cello o, bueno, el instrumento que sea, con mucho lentitud, porque de esa manera quedan las rutas neuronales fijadas de una manera más eficiente y a largo plazo. Entonces esa es la razón. Entonces, y eso es un desafío también, porque estamos en Es un un desafío. momento de la historia donde la velocidad es como muy importante, donde las redes de la internet deben ser rápidas, donde las transacciones bancarias ahora son más rápidas, donde pareciera que la velocidad fuera muy importante y sí, en lo tecnológico, pero en el aprendizaje
nosotros necesitamos otras condiciones. Entonces, no, o sea, esto es bonito porque no podemos juntar lo tecnológico y el desarrollo que tenemos ahí con la manera en que nosotros aprendemos a aprender. Son asuntos diferentes y a veces los confundimos y son asuntos distintos. Entonces, Feldenkrais nos invita a sentir a nuestro cuerpo en lentitud, por ejemplo, en disfrutar de cada microacción realmente, ¿no? A darnos cuenta. Ese darnos cuenta es el que nos brinda muchas posibilidades. Darnos cuenta de los hábitos, por ejemplo. Muchas de las lesiones que nosotros nos generamos a nosotros mismos no tienen que ver con nuestros hábitos de movimiento, nuestros hábitos posturales, alimenticios, de sueño, de vivir la vida. Y entonces darnos cuenta implica tomar conciencia. O sea, yo me puedo dar, como estoy habituado, por ejemplo, a una postura corporal, pues no me doy cuenta que esa postura corporal quizás a largo plazo me pase factura, porque ya es un hábito. Pero si yo me doy cuenta y le doy la información a mi cuerpo de que, puedo estar en otra configuración, estaba generando mucho esfuerzo para mantenerme en ese lugar con los hombros así, no sé qué, o para respirar, entonces simplemente estaba inhibiendo musculaturas y para inhibir musculaturas hay que hacer un trabajo, ¿no? Entonces si yo me doy cuenta, puedo dejar de hacer un montón de esfuerzos que tal vez no necesitaba y que eran habituales. Pero para poder soltar esos esfuerzos, que tal vez están haciendo un jalón muy fuerte a un grupo de vértebras, por ejemplo. Está todo el tiempo uno tensando un grupo de vértebras, ahí poniendo a trabajar, pues ahí va a haber un desgaste posible, ¿no? Entonces, si yo no necesito de ese jalón todo el rato y lo puedo liberar y darme cuenta que, es que lo puedo liberar, pues eso va a mejorar todo un montón de cosas en el cuerpo, pero necesito hacer un procesito, o sea, darme el espacio. Exacto. Y en eso, de darse cuenta. Y en eso Feldenkrais es como una maravilla de metodología. Porque tenemos esa posibilidad de tener espacio y tiempo de darnos cuenta. Y eso en la vida no es algo fácil. Digamos que el programa lo que también a mí me parece muy lindo es que brinda las condiciones y el tiempo de poder hacer estos viajes hacia sí mismo de manera segura, de manera creativa y poder entonces tener esos espacios de darnos ese tiempo. Toda la vida nos tiene tantas presiones encima y tantas cosas que debemos cumplir y tantos deber ser, que aquí la idea es como darnos un espacio de tiempo para estar. Para ser y para estar, totalmente. Sí, la invitación es a pausar, ¿no? A pausar, a tomarse un tiempo de observación y ojalá que todo esto también se lleve a la cotidianidad, ese día a día donde la mayoría vivimos a un ritmo acelerado porque pues el entorno también conduce a eso, pero poder pausar en medio de ese ritmo acelerado y encontrar nuestro propio ritmo. Entonces, claro, pero mira que eso es muy bonito. Eso es como también otra de las invitaciones de nuestros encuentros y es cómo traer a la cotidianidad esos espacios que encontramos en los encuentros del programa. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa bonita de cómo hacer. Como por ejemplo si hacemos una lección que tiene que ver con la respiración, con cómo entrar ahí al detalle, al movimiento respiratorio, por poner un ejemplo. Eso tiene un sentido cuando yo lo experimento, me lo traigo puesto, me lo dejo puesto en el cuerpo y luego cuando estoy en la vida de todos los días, puedo traer esa información y decir, bueno, este momento desafiante, ¿cómo lo estoy respirando? ¿Cómo estoy respirando esta entrevista? ¿Cómo estoy respirando esta reunión familiar? ¿Cómo estoy respirando esta fila en este lugar? ¿Cómo estoy respirando esta noche de insomnio? ¿Cómo estoy gestionando desde la respiración mi cuerpo y cómo siento eso? Y solo eso
por poner un ejemplo con eso, nos Ujú. trae como, bueno, esa experiencia que tuvimos durante los encuentros, ¿cómo los puedo traer a la vida? Y cómo es completamente posible traerlo al día a día. Y es simplemente hacer como esa invitación a traer todos los días, porque pues bueno, en últimas lo que hacemos, o la invitación de los encuentros es que, es que luego toda esta información que desarrollemos, pues la sigamos en el día a día, no se quede allí. Exactamente. Esa es la idea. Sí, aplicarlo a la vida diaria, a la cotidianidad. Por eso también vamos a tener encuentros intensivos. eh, o sea, los encuentros van a ser de una vez por mes, todo un fin de semana, porque eh, siento que cuando un espacio y el cuerpo tiene como tanto tiempo de escucha, deja una huella, ¿no? Una huella, abre una puerta, se abre una puerta. Fue la manera como yo también me formé. Y también soy amiga de que después de esto se puedan encontrar espacios regulares para seguir en la práctica, porque yo digo algo que escuché en algún momento y que resonó en mí, es que el cuerpo es o sea, no es literal, ¿no? Es algo, es una analogía, sí, es como la masa de una pizza, que si dejas de amasar, pues si la dejas de amasar se va a poner otra vez Endurecer, así, sí, ¿no? Se va a endurecer, se va a poner otra vez muy rígida. Entonces hay que amasar, hay que amasar, hay que volver a amasar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y eso es llevarle, como nutrirlo de otro tipo de movimiento, de otro tipo de experiencia a la cotidiana y a la vez nutrir la cotidianidad de lo que estábamos hablando. Y eso también me hace recordar cuando empezaste a decir esto de lo lento, de la invitación de ir a lo lento, pues algunas de las participantes que ya han estado y en sus testimonios posteriores dicen, wow, pues me costó un montón entrar ahí porque yo vengo de lo rápido, porque yo quiero todo ya, porque yo me imaginaba que, bueno, no sé, tenían una expectativa de que esto era solamente danza de movimiento y también hay danza, ¿no? Obviamente. sí. Va a haber movimiento, danza, también va a haber una forma de conectar con la danza desde otros lugares, esa es la invitación, una danza que incluso deja de ser una danza para los que estén, sino una danza para tus adentros y una danza que incluso se unifique o se alinee con esos ritmos internos biológicos que tiene el cuerpo, por ejemplo, con el ritmo del corazón, con esto que decías de la respiración. Eso, incluso que la música que esté por ahí pase a segundo plano y pueda ir tan adentro, tan adentro, tan adentro, que surja una danza que incluso puede ser una danza hasta meditativa, ¿no? Una danza meditativa, una danza con todo lo que cada uno quiera, y es muy libre, es muy del proceso de cada quien. Entonces, estas personas me decían, estos participantes, pero bueno, lograron atravesar ese no querer, digamos, ir a otro ritmo para encontrarse con lo opuesto, para poder también llegar a un equilibrio, ¿no? Y como esto les sumó muchísimo posteriormente a sus vidas, ¿no? Como de pausar, de ver las cosas desde otro lugar con mayor nitidez y claridad que da la lentitud, que da la quietud, que da el poner mayor atención cuando pausas, ¿no? Cuando miras pausadamente y no que no, con ese ritmo, pues que sin juzgarlo, pero pues a veces también, ¿no? También es necesario ir rápido en la vida, pero sí que es Son bueno probar de ambos. sí, porque es como que lo uno no niega lo otro y es como cómo se complementa todo. Porque también, por ejemplo, esta mañana tenía una clase con unas alumnas que llevan mucho tiempo, realmente años, tomando lecciones Feldenkrais. Y
Es muy bonito ver el proceso en el sentido de que a veces como que se olvida un poco algunas cosas, como que entrar en un movimiento repetitivo se vuelve mecánico, no sé qué, como volver a recordar, bueno, entra en lentitud, pero conscientemente. Y entonces es como que se entra en unas dimensiones de aprendizaje súper diferentes. Es también como esto de que nos han contado de esta rapidez que está buena, pero cómo entro yo en una otra dimensión y también descubro ahí. Y entonces es como encontrar vías de descubrimiento hacia uno mismo por provocaciones distintas. Ahora, de todas maneras, el tema de la lentitud, incluso en Oriente ya lo practicaban no sé, por ejemplo, el Tai Chi es un arte marcial, en realidad, no es algo meditativo. Nosotros lo hemos como entendido como algo meditativo, pero en realidad el Tai Chi es un arte marcial y el Tai Chi se practica lento para tener conciencia de todos los micromovimientos y claro, y se hace todo un masaje de los centros energéticos, de algunas vías del cuerpo energéticas, pero en realidad lo que sucede es que luego, cuando la persona, sin necesitar entrar en combate, pues la persona sería muy rápida. Es decir, su movimiento sería muy eficiente. Digamos que eso también es otra de las situaciones, incluso parecida a lo que les contaba ahora de los estudiantes de un instrumento. Eso. Y bueno, había algo que quería yo contarles, pero se me olvidó. Pregúntame algo, o que los que están por aquí acompañándonos nos pregunten si quieren saber Bueno, alguna. perdón, que por ahí está mi hijita llamando. No, sí, yo te voy a hacer dos preguntitas. Una que me hice mientras pues, convocaba para el en vivo y es, ¿cuál es la perspectiva de movimiento que le estamos apuntando a través de este módulo en el programa MEC? Esa como una, pero yo creo que ya hemos hablado de que es un movimiento lento, un movimiento ¿no? que sintoniza con el sistema nervioso, bueno. Pero también había otra pregunta y era, ¿cuál es la mayor intención o propósito de reeducarnos a través del movimiento? Esa era otra pregunta que me surgió en el momento. ¿Cuál es la importancia, no? Porque se llama educación somática, entonces finalmente es una reeducación de nosotros mismos. Ese es un tema muy bonito y muy potente también. Digamos, en el caso de Feldenkrais, él decía, cuando nosotros somos autoconscientes, nosotros somos nuestro propio maestro. Y esa es una de las condiciones que para mí también es maravillosa del método, y es que yo no necesito imitar a otro. Es decir, durante las prácticas que haremos no necesitan imitarme a mí porque yo tengo o sea, yo resuelvo mi movimiento de la manera en que yo he aprendido a resolver el movimiento, pero cada uno de nosotros es su propio maestro. Es eso, digamos que en términos de educación somática es muy bonito. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces se confunde el método Feldenkrais con una herramienta terapéutica y lo uno no niega lo otro, es decir, sí puede ser terapéutico, pero la idea es que yo pueda aprender y me pone en un lugar no del paciente que está justamente padeciendo una lesión, sino me pone en un lugar del que aprende, del que puede aprender, de que tiene la potencia para aprender de una manera nueva o de una manera mejorar lo que ya sabe, pero de una manera potente en la que yo ya no soy alguien que padece y que dependo de otro, llámese terapeuta, doctor, fisioterapeuta, ortopedista o lo que sea, ya no dependo de ese otro. Ese otro me guía, me acompaña, me contiene, me muestra posibilidades, pero finalmente el que hace el aprendizaje soy yo y eso me da un lugar de poder a mí. Entonces eso era una apuesta de Feldenkrais muy clara. De hecho, él escribe un libro que se llama El poder del yo. Es uno de los últimos libros porque él dice, ¿dónde está el poder de cada uno de nosotros? Claro,
hay un centro de poder que está pues en el área donde está nuestro centro gravitacional, pues el centro del cuerpo abajito del ombligo, la pelvis y todo esto que ocurre ahí, la. Cuando digo la es como que es un lugar muy de músculos muy poderosos, de huesos grandes que sostienen todos los órganos vitales, es decir, está la vida. Para los orientales el jara, el dantien, todo eso está por esa misma zona. Entonces, el poder, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder de cada uno de nosotros? Entonces él dice, no, el poder no es cederle a otro mi bienestar. En este caso a un doctor o a alguien que me diga si estoy bien o estoy mal, sino que tú mismo te des cuenta de cómo tú puedes cambiar tus hábitos, cómo tú puedes aprender de una manera nueva a vivir la vida y a moverte. Entonces, digamos que por eso en ese contexto la palabra educación somática nos pone a todos nosotros en un lugar de, soy autónomo y puedo tener la posibilidad de decidir y elegir. Y eso pareciera fácil y no lo es tanto, porque no nos han enseñado ni a decidir ni a elegir conscientemente, ¿no? Y implícitamente en la metodología está, ¿por qué? Porque pasa que está una lección y por ejemplo estamos haciendo una lección que tiene que ver con todos los giros de la espalda, por ponerte un ejemplo, y resulta que uno tiene una lumbalgia porque tiene las vértebras lumbares un poquito en alguna situación. Y entonces estoy recibiendo una consigna donde me dicen que mueva de tal manera que voy a mover ese lugar. Y empieza a aparecer un dolor. Y muchas personas, en vez de parar y cuidarse y no despertar más el dolor, siguen moviéndose porque están recibiendo la consigna y quieren, pues, como seguir las instrucciones, lo cual no es que esté mal, pero si tu cuerpo te está diciendo, hey, te estás haciendo daño ¿por qué no le haces caso? ¿No? Entonces, dale. Entonces yo le sigo contando mientras ella va y resuelve eso. Ya volvió. Entonces, el asunto es, ¿por qué no puedo ser autónomo y parar cuando mi cuerpo me está diciendo que pare, que no abra los archivos dolorosos, que puedo pausar así no me lo indiquen, ¿no? Entonces digamos que son un montón de paradigmas que las lecciones nos ponen. Las lecciones está, por ejemplo, una indicación que dice, tú puedes parar, pausar y descansar cuando así lo quieras. Nadie te obliga a no. Y las personas siguen a veces, a pesar de que les está haciendo daño, ¿no? Algo que, no sé, o que es incómodo. Entonces, eso. Entonces, no sé, Moni está ya solucionando algo. Mi hijita por acá que se alborotó. Y si la traes contigo, Como aquí la la, conocemos, como la gatita. como la gatita, ¿Verdad? pues Sí, muy tranquila, interesante lo que estabas diciendo, perdón, perdón. tranquila. Bueno, O si quieres, eh, vamos también terminando para que puedas hacer iba, iba a cerrar, no, iba a cerrar con una última pregunta, si lo siento que así, bueno, ya digamos desde tu perspectiva como terapeuta corporal o como maestra de este método Feldenkrais, pues es una pregunta es sencilla, no es nada del otro mundo. Estaba mucho más compleja la anterior, digamos, porque obvio que la educación somática le apunta a todo esto, ¿no? De reaprender o desaprender a partir del lenguaje del cuerpo, del movimiento. Y la pregunta es, ¿tenemos o somos un cuerpo? Es esta. Pues creo que no tengo una respuesta cerrada a eso. Tenemos un cuerpo. Yo creo que son las dos cosas, porque, por ejemplo, cuando uno piensa en realmente toda la vida que está dentro de mi cuerpo, hablando de justamente estas investigaciones últimas neurológicas y el eje intestino-cerebro, Ujú.
Y entonces nos cuentan toda la vida de la microbiota y toda esa vida que no son seres que son yo, porque son independientes de mí, pero que habitan en mí, de los cuales yo dependo. Si eso está desbalanceado, realmente uno no se da cuenta, pero lo está pasando no tan bien. Claro. Entonces, ahí pues tengo un cuerpo donde habita otra vida, otras vidas también, esas vidas de esa microbiota, por ejemplo. Ahí soy como un vehículo y un territorio donde también ocurren otras cosas, pero soy, porque también es justamente ese lugar donde tengo esa autonomía o eso que estamos desarrollando en el módulo y es tengo una conciencia. Tengo una conciencia de mí. ¿Qué es eso de tener una conciencia, no? De ser conscientes de que soy. ¿Dónde habita eso? ¿Dónde habita en mí? ¿Habita en el corazón? ¿Habita en el cerebro? ¿Habita en mi mano? No, esa es una de las preguntas que se están haciendo ahorita. Es ¿dónde habita mi conciencia realmente? ¿Cómo es que es eso? ¿Cómo es que yo puedo decir soy? ¿Qué hace que yo diga que soy? Una parte de mi cerebro, la ínsula, el hipotálamo, el quién, o sea, ¿dónde habita el soy? Entonces habla Claro. mucho de las ínsulas que están una en cada uno de los lóbulos cerebrales. Entonces en la ínsula tengo un reconocimiento de que soy yo, de que mí, de que soy mi, mi ser. Entonces eso también es algo que se construye a través del movimiento. Eso es de saber que soy y también el saber que tengo, las dos. Y bueno, Ah, qué por bien. último, sí, y por último lo único que tenía ahí volando en la mente hace un rato que quería decir es que finalmente lo que estamos haciendo en esta propuesta y en todas las propuestas somáticas, todas las propuestas somáticas, todas, incluso bailar solo por el placer de bailar, son muy importantes para la vida en general porque son un protector para la edad mayor. Entonces, por ejemplo, ahorita que está disparado el tema Alzheimer, está impresionante. Y son tres temas los que tienen que ver con esto. Uno es lo cognitivo, que mucho tiempo se habló mucho más de lo cognitivo y como la estimulación cognitiva, bueno, de muchas maneras. Lo otro es la dieta. Es impresionantemente complejo el tema de la dieta, el tema de azúcares, carnes rojas y todo eso a largo plazo, pero en un Sí. primer plano está el tema del movimiento. Entonces, uno de los protectores para la vida más adelante, si llegamos allá, es que entre más tengamos una vida en movimiento, danzando, haciendo yoga, haciendo Feldenkrais, haciendo un deporte, más saludable va a ser también nuestro cerebro. Estamos protegiendo nuestro cerebro. O sea, no es solamente un tema del cuello, ahora del cuello para abajo, de que voy a ser elástico y que tengo buen estado físico y que tengo resistencia. No es solamente eso. Estoy No, 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 protegiendo, no. estoy protegiendo mi sistema neuronal. O sea, Mm, moverse es muy importante para la vida. sí, sí. Wow, sí, está súper disparado todo este tema del Alzheimer y es algo supremamente complejo porque está ahora llegando a una más corta edad, Sí, cuando antes tenían como una edad promedio más alta. Mm. sí. Pero Pero pienso que digamos que también se debe a todo esto de la pandemia, del sedentarismo que se agudizó, ¿no? Como de muchos factores que hay muchos influyen. factores, pero digamos que ahora que estamos nosotros pudiendo tener una autonomía de nuestro cuerpo, pues una manera de brindar una salud y de como una protección, como un ahorro de salud es hacer movimiento. Y obviamente el Mm. otro tema, el segundo, es la dieta. Es muy importante reducir Mm. todo el azúcar que podamos de gaseositas, de juguitos, de todos los dulces, chocolatinas y todo eso. Todo lo más rico. No, mentira. Pues eso es No, relativo. yo no soy dulcera, pero
De vez No, en yo era. cuando me como mi helado de chocolate de leche de almendras. Súper. No, más Sí, allá de decir qué rico, qué no es rico, pero cacao. lo que nos convoca es el movimiento y el movimiento es un gran protector. Sí, 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 eso sí. Sí, definitivamente. Y bueno, este espacio programa MEC, eh, como yo también lo he vivenciado, ha tenido muchas repercusiones en mí. Yo creo que eso es como también lo más ético y responsable que se puede hacer cuando se ofrecen espacios, que haberlo primero pasado por uno mismo. Obviamente, como tú dices, son procesos y los procesos no son lineales y también influye muchísimo la etapa de vida, la edad, el momento de vida, las circunstancias externas, pero sí que el movimiento, en este contexto, el movimiento que vas a traer tú, que es un movimiento inteligente, un movimiento que viene cargado de sabiduría, de una escucha profunda, de lo que es hacer una lupa en el cuerpo y empezar a despertar esas sensaciones de que estaban dormidas y toda esa sabiduría que ya está en el cuerpo. El cuerpo es sumamente sabio, sabe autorregularse, sabe lo que necesita. Y entonces está en conflicto un poquito hay veces la otra mente, la otra mente, digo, la otra mente, pero, pero justamente para eso también le apuntamos con que sea algo muy nutritivo, donde también la mente colabore y sea una colaboradora más, una acompañante más en ese proceso. ¿No? La mente va a estar también ahí presente. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a ser parte. Seguimos en inscripciones abiertas. La buena nueva es que va a ser en doble modalidad, online vía Zoom y presencial en Bogotá, que es también muy, muy enriquecedor encontrarnos con otros. Y bueno, hasta el 3 de agosto, estoy haciendo los anuncios parroquiales, hasta el 3 de agosto hay descuento en la inscripción, posteriormente ya es el valor neto, la tarifa neta. Y si quieren cualquier información, pueden encontrar el contenido del programa y un enlace de Danza Viva Terapia Integral o pueden contactarme por mensaje interno. Bueno, Eli, pues te deseo una linda noche. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por toda esa experiencia de vida. Qué rico que pues nos acompañes en este módulo que para mí tiene muchísima, como te vuelvo y te digo, fue muy remarcado dentro de mi camino de formación como danzaterapeuta y entiendo lo vital que es escuchar al cuerpo y dar esos espacios de escucha profunda, de conciencia profunda. Entonces ahí vamos a complementarlo todo también con el placer de la danza y el movimiento en libertad. En libertad. Bueno, Sí. buenas noches a todos. Los esperamos en el programa MEC. Chao, Chao. Eli, que estés muy Bonita bien. noche, tú también. Linda noche.